Entonces, yo voy a hablar sobre el carisma primero. Y son los 3 puntos. Primero vamos a hablar sobre el significado del carisma. Después, carisma en la vida religiosa. ¿Y qué dice la Iglesia sobre los carismas de las congregaciones? No hay muchas religiosas, ¿no? Son los más laicos, pero igual vamos a compartir este tema, porque se trata más de todo sobre el carisma de la vida religiosa. Pero acá, Monseñor Pedro, hablando justamente de la hermana Gerta, ha hablado sobre el carisma, han introducido prácticamente al tema. ¿Qué dice? Primero, ¿qué dice la Biblia? Vamos a hablar sobre los cimientos. Nosotros tenemos el lema de nuestro año jubilar de la Dios de Cristo ayer por siempre. Porque Cristo es el cimiento de nuestra vida, de nuestra misión. Sin Cristo no avanzamos. Vamos a ir a casas, no preparamos. En la Biblia, los carismas son dones del Espíritu Santo. En la Biblia, los carismas son dones del Espíritu Santo que se manifiestan en las personas para el bien de la comunidad. La palabra carisma proviene del griego, de la lengua griega, que significa charis, que significa gracia o favor. Y características de los carismas: son dones gratuitos de Dios. Son manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo. Son dones en el orden de la gracia, no cualidades naturales. Son valorados positivamente, pero no se deben apropiar individualmente. Están destinados al bien de la comunidad y la extensión de la Iglesia. Carisma no tiene que ser para mí mismo, pero tenemos que usar para bien de todas las personas. Segundo, algunos ejemplos de carisma: profecía, por ejemplo, don de lenguas, don de interpretar lenguas, oraciones, conocimiento de los misterios, sabiduría, ciencia, fe, discernimiento del espíritu, apostolado. Pueden ser otros carismas de organización. Varias veces que decimos, esta persona es carismática porque sabe dirigir, por ejemplo, el pueblo. Esta persona es carismática porque sabe hablar en un lugar, ¿no? O es un líder carismático, ¿no? En la iglesia, como el señor Pedro ha mencionado, algunos fundadores de las congregaciones que fueron realmente carismáticos. Carismas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento prácticamente, y en la Biblia, no se habla de muchos de los carismas. Más de todo se mencionan 17 veces y 16 se mencionan en las cartas de Paulinas. Entonces, la cuestión central, ¿no? La cuestión central en el Nuevo Testamento es tratar del significado de la terminología carisma, sobre todo en las cartas de San Pablo, donde aparecen con mayor frecuencia. Se comprende plenamente la importancia de la investigación si se tiene presente el amplio uso que se está haciendo en la Iglesia del concepto carisma o carismático, sobre todo desde el Concilio Vaticano II. Cuarto, el concepto carisma no se encuentra casi nada en los autores paganos.
Y algo aparece en la Biblia, en los autores judíos y en los primeros escritos cristianos. Pero la terminología más de todo se usa por San Pablo. El término carisma, aunque raro, debía ser fácilmente comprensible para quienes se expresaba en la lengua griega, porque deriva de una raíz muy conocida, la misma del verbo usar carisma de por sí significa un regalo. En el Nuevo Testamento, como ya mencioné, aparece 17 veces y aparece como un de Dios. El apóstol Pablo, 5, al recordar a los corintios, lo licenciado. Recuerda más que todo, escribe sobre los carismas a los corintios. Los corintios, en la comunidad de los corintios, había gente que vivía, como muchas veces yo justamente estudiando este tema, sentía como hoy día muchos protestantes. Entonces se hacen carismáticos, gritando, teniendo visiones, etc. Entonces, en la comunidad de los corintios parecía algo similar. La caridad no es carisma. Finalidad del carisma es la caridad. Nosotros tenemos que tener un carisma. Si tenemos un carisma, la finalidad de eso tiene que ser justamente la caridad, bien a los demás. No puede ser caridad como un carisma, es una meta, ¿no? El apóstol menciona el carisma como el don de lenguas y la profecía. El don de lenguas en el Nuevo Testamento, el pasaje, por ejemplo, a los romanos, acá por ejemplo, en Romanos 12, 6 a 8, y dice así: pero tenemos dones diferentes, según la gracia que Dios nos ha concedido. Si es el don de profecía, ejerciéndolo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, sirviendo en el ministerio. Si es la enseñanza, enseñando. Si es la exhortación, exhortando. Entonces ya a los romanos, en la carta de San Pablo, entonces menciona justamente esta carisma de profecía, de lengua, en relación a los carismas son los dones de Cristo. Y esto vale la pena leer esta parte a los Efesios, 4, 7, 11. Pues uno solo es el cuerpo y uno solo es el espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa sobre todos y está en todos. A cada uno de nosotros le ha sido concedido la gracia a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice la Escritura: subiendo a la altura, llevó cautivos y repartió dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para reinar el universo. El mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros. Cada uno tiene su carisma y tiene don de Dios, y es necesario justamente para que nosotros vivamos estos carismas. En la 1 Corintios 7:7
Acá, por ejemplo, es otro ejemplo. Mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. Y el pueblo, los sacerdotes religiosos, en general todos, podemos recibir distintos carismas y ministerios que también el mismo San Pablo nos habla en la carta a Timoteo. El sexto, el concepto de carisma es usado para indicar en general los dones divinos. En este caso se refiere a los dones especiales, que no son concedidos a todos, por lo que tampoco son esenciales para la vida cristiana ni asociados con el ministerio. No hay que confundirlos con las virtudes cristianas, tampoco con la calidad de lo que dije. El carisma no obliga por el deja intacta la libertad del creyente. Por ejemplo, puede ser una persona ¿cómo decir? Moralmente no vive bien, pero tiene un carisma. Por ejemplo, un político, no está dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, por ese motivo está claro que el carisma no obliga moralmente. Alguien puede tenerlo como un don. Deja intacta la libertad del creyente. El portador de las carismas no se convertirá necesariamente en un santo. Y en este caso no se deberá negar que haya recibido un carisma. Alguien puede ser que no vive profundamente la fe, pero tiene un carisma. Los carismas son dones en el orden de la gracia y no cualidades naturales. Su origen divino se expresa de diferentes modos, de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo, pero no hay contradicciones. Sí, los carismas no están necesariamente destinados para provecho comunitario, también alguien puede usar para sus fines, pero debería ayudar a la comunidad este carisma para un objetivo. Por ejemplo, lo que ya se ha mencionado en las comunidades religiosas. Los carismas incluyen dones especiales y otros ordinarios, pero también los misterios jerárquicos y ordenarios. San Pablo insiste sobre todo en el valor de los dones ordinarios. Pero por ello no existe ninguna contraposición paulina entre carismas y institución, ni mucho menos el deseo de que surja una comunidad puramente carismática. Pues la Iglesia tiene una estructura carismático-institucional. Entonces, normalmente, a esta institución estamos sirviendo como carismáticos y deberíamos cumplir nuestra misión mejor posible. 8. Los carismas están sometidos a la autoridad apostólica y Pablo es el primero que formula indicaciones muy precisas al respecto. Por otro lado, la valoración muy positiva de los carismas emerge claramente de la imagen de la Iglesia cuerpo de Cristo, organismo vivo y no organización burocrática. Normalmente autoridades tienen un carisma, no de ninguna otra forma tienen. Por eso, para asumir correctamente cualquier tipo de responsabilidad en la Iglesia, no basta la habilidad humana, el sentido de la organización, las decisiones, sino que se necesita la docilidad personal al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos impulsa, nos indica el camino por cual tenemos que seguir. Pero también es muy claro, que a veces yo también escuché esto, que en la Iglesia decimos, no, solamente las autoridades tenemos carisma, etc. No, la jerarquía eclesiástica no solamente tiene carisma, también
los laicos o las personas pueden tener un carisma especial en su vida. Y de esto nos habla el documento sobre la vida consagrada. ¿No? Un religioso, por ejemplo, puede tener un carisma especial. No, yo, por ejemplo, conozco a un sacerdote que tenía un carisma especial de gente en todas sus conferencias, pero y él usaba este carisma para el bien de la iglesia, predicar. Otros tienen otros carismas. En la lectura del domingo de tiempo ordinario, entonces dice justamente sobre el tema de los carismas, que yo quisiera ver es a los Corintios. Esto. Hay diversidad de carismas, dice San Pablo, desde la primera carta a los Corintios. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A uno se le puede conceder por medio del Espíritu palabras de sabiduría, otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, otro la fe en el mismo Espíritu, otro carisma de curaciones en el único Espíritu, otro poder de hacer milagros, otro don de profecía, otro discernimiento de espíritu, otra facultad de hablar diversas lenguas, otro don de interpretarlas, pero todas estas cosas las obras de un mismo y único Espíritu que las distribuye a cada uno un particular según su voluntad. Miren, acá está claro expresado justamente sobre los carismas. Cada uno de nosotros recibe algún carisma, pero la base de todo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que nos da estos carismas y nos fortalece justamente en este carisma. El otro siguiente, el criterio último de los carismas según la enseñanza de la Iglesia. El criterio último y definitivo, la mente de los carismas, lo que ya mencioné, es la caridad. Los carismas son dones en el orden de la gracia y no cualidades naturales. Su origen divino se expresa de diferentes modos. Podemos decir, por ejemplo, cada congregación tiene su carisma. ¿Y por qué no? Las misioneras del Espíritu Santo tienen carisma de llevar la palabra de Dios en las fronteras. Las hermanas, por ejemplo, dominicas, ¿qué carisma tienen? Predicar, ¿no? Las hermanas de la serie, enseñar. Llevar el amor del corazón de Jesús. Por eso, llevar el amor, ¿no? Cada fundadora tenía algunos, ¿no? Entonces, hay varios que realmente han indicado el camino y indicaron el carisma para la congregación. Y entramos en el segundo punto, es justamente la vida religiosa. Los carismas son gracias o dones del Espíritu Santo que tienen una utilidad eclesial y están ordenados por la edificación de la Iglesia. Carismas que dan sustento al amor. Por ejemplo, si un franciscano entra en una de las comunidades, no va a sentir su carisma, no va a ir con buen camino, ¿no? Cada congregación tiene su carisma. Si tú entras a la congregación, entonces sientes esto como tu camino, como tu gracia, como un don, ¿no? Y por eso es muy importante seguir este camino, enamorarse de este camino, ¿no? ¿Qué
¿Qué es el carisma según la Iglesia Católica en el Catecismo? Señala que los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Ven que se repite, carisma, porque es una reflexión, y por ese motivo varias definiciones sacadas de distintos lados. Justamente carisma debería ayudar a la comunidad. Yo tengo un carisma para compartir este carisma con mi comunidad donde vivo. Los carismas se precisan en el documento que se han de acoger reconociendo por el que los recibe y también por todos los miembros de la Iglesia. Y se constituye una riqueza de una congregación. Catecismo. Los carismas constituyen la riqueza siempre que se trata de los dones provenientes verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejercen de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad verdadera medida de las carismas. La caridad es justamente la medida de carisma que cada uno de nosotros tiene. Un padre, José María Romero, es vicario para la vida consagrada de la Arquidiócesis de México, dijo así, definió los carismas. El carisma de una comunidad religiosa es un don de Dios que alguien recibe habiendo contemplado una necesidad, interpretándolo como se puede ayudar en una necesidad. Dios le regala a alguien, a una religiosa o una religiosa, el don para que pueda responder a estas necesidades, pero desde la experiencia de vida. Explicar quizás en cosas concretas. Por ejemplo, Don Bosco, viendo que mucha juventud estaba en la calle, sin atención, etc., fundó la congregación de los salesianos. Por ejemplo, Arnoldo Jansen viene. Muchos emigraban en esta temporada, entonces empezó a atender a los migrantes y con esto fundó una congregación de Verbo Divino para que vayan a la misión de la frontera y prediquen el Evangelio, ¿no? Es la misión de la frontera. Los siervos de María, por ejemplo, su carisma es completamente, por ejemplo, las de la Salle, hemos hablado justamente sobre el carisma de la educación. Entonces, ¿cuáles son los 12 carismas del Espíritu Santo? Por ejemplo, caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, contenencia, castidad. Y en varios lugares también está fortalecido esto en 4 tipos de existencia. Carismas de focalización, en la capacitación de ofrecer a los demás nuestra habilidad de escucha activa y sensación de estar presente. Carisma de visión, carisma de bondad, carisma de autoridad. Una hermana, como hablamos de las religiosas, una hermana que Aurelio García, de la Congregación de las Hermanas Carmelitas del Espíritu Santo, explica que el carisma es un don que es el Espíritu Santo concede a la Iglesia y este don es para enriquecer, santificar y dar vida a la Iglesia. Es el Espíritu Santo el que se va moviendo en algunas personas, que son los fundadores de las congregaciones, que les inspira el carisma que va a vivir esta nueva congregación siempre en bien de la Iglesia, que las necesidades que la sociedad esté pasando en esta época de la fundación. Hay algunas congregaciones que en un cierto tiempo fueron fundadas, pero después desaparecieron, porque ellas cumplieron en una época de su vida, de la historia de la Iglesia, su misión y terminaron de existir porque ya
no era necesario, cuando se ha cumplido la misión, ya no era necesario que la misma congregación siga el mismo carisma, ¿no? Porque ya cumplió ese carisma. Un religioso sacerdote dijo esto: Dios da todas las condiciones necesarias para que esta persona pueda ayudar a otras, enriqueciéndolo de sus dones. Y señaló que los religiosos que pertenecemos a una congregación o una orden, intentamos seguir la línea del don recibido de Dios por un hombre o por una mujer que funda una congregación, y nosotros también nos sentimos llamados, aludidos, responsables de atender a algunas necesidades. Ya no voy a repetir, son los fundadores que cada uno de estos marcó la línea de la congregación. El carisma, continuó la religiosa Arely García, es la manera de contemplar algún gesto existencial de Jesús. Los carismas se configuran con parte de la vida de Jesús. Por ejemplo, puede ser un carisma a imitación de Jesús Maestro, a imitación de Jesús en predicación, a imitación de Jesús sacerdote, a imitación de Jesús orando, o de alguna parte de la vida de Jesús, ¿no? Hay congregación, por ejemplo, de sumo y eterno sacerdote, congregación de Jesús Maestro, sumo y eterno sacerdote. Hay congregación que se fijó una parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El carisma distingue y caracteriza a las diferentes congregaciones. Podemos intentar en una división sintética del carisma señalando sus diversos aspectos, y ahí tenemos distintos aspectos. El carisma más adelante. Porque yo estuve saltando un poquito para no alargarlo, porque tenía un poco más largo. Cada carisma se convierte en una vía, un camino de la iglesia. Hay carismas correspondientes. El laico dispone de los carismas laicales. Yo acá, no sé nombre, pero mi punto de vista, ser laico no es un carisma. No, es mi opinión. El laico recibe distintos carismas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un religioso recibe carismas. Un obispo puede recibir también un carisma, o varios carismas, ¿no? Pero ser laico, yo no siento que es un carisma, ¿no? Y entonces, el laico es un estado de vida, como también religioso, pero un laico puede tener un carisma especial que puede ayudar a la iglesia, ¿no? Cada congregación también, lo repetimos, tiene su carisma, ¿no? Y tanto religiosos como laicos pueden tener distintos carismas, ¿no? Entonces, uno de estos documentos, elementos esenciales de la enseñanza de la Iglesia sobre la vida religiosa, nos habla justamente sobre los carismas. Y Juan Pablo II escribe a los obispos de los Estados Unidos en 3 de abril de 1983, en la que recomienda a los purpurados de definir claramente la identidad de la vida religiosa. Yo recuerdo que cuando estuve en Raja con Párroco y allí participamos en Dios del Alto, empezó recién caminar la diócesis del Alto, y las religiosas se reunían y han hablado, fue de moda en esta temporada, a retornar al carisma, a las raíces, ¿no?, del fundador, al carisma del fundador, ¿no?, del fundador. Y esto se ha hablado tanto, hasta cansarnos, pero todo el día nos habla. Después desapareció. Yo en este momento ya no escucho tanto, pero esta época se hablaba mucho de retornar,
de retornar a las raíces, al carisma del fundador o del fundador, ¿no? Y entonces es necesario vivir las raíces, el carisma de nuestro fundador, de nuestra fundadora. Lo que la Iglesia en este documento también nos indica y nos recomienda. La Iglesia considera ciertos elementos como esenciales para la vida religiosa: la vocación divina, la consagración mediante la profesión de los consejos evangélicos con votos públicos, una forma estable de vida comunitaria para los institutos dedicados a las obras de apostolado, la participación en la misión de Cristo por medio de un apostolado comunitario, fiel al don fundacional específico y a las santas tradiciones, la oración personal y comunitaria, el ascetismo, el testimonio público, la oración personal y comunitaria, relaciones características con la Iglesia, la formación permanente, una forma de gobierno a base de una autoridad religiosa basada en la fe. Entonces es muy importante para que nosotros, viviendo la fe, el compromiso nuestro en la congregación, podamos realmente cumplir el carisma de nuestra congregación. El concilio habló explícitamente del carisma de cada uno de los institutos de la vida consagrada y sociedades de vida apostólica, pero dio todas las indicaciones concretas para que la profundización teológica se encaminara hacia él cuando menciona en el decreto Perfecte Caritatis la necesidad de conocer y profundizar la mente y las intenciones de cada fundador. El problema es lo que menciona también el magisterio de la Iglesia, que el carisma era la obra del apóstol. La mayor parte de las congregaciones religiosas vivían de espalda, ignorando el propio carisma. Y por ese motivo el Papa, desde el Papa Juan Pablo II, comenzaron a insistir en los obispos del mismo Santo Padre a revisar el carisma de cada congregación. Porque algunos vivían, pero no propiamente el carisma de su congregación. Y es muy importante para que carisma no sea solamente una pantalla de una congregación, pero realmente que vivamos profundamente esto, lo que el fundador o la fundadora ha marcado desde el principio. El Concilio Vaticano II impulsó en forma decidida el que cada instituto de la vida consagrada y sociedad de vida apostólica persevera en un conocimiento profundo del propio carisma, con el fin de llevar a cabo el proceso de reforma necesario para adecuarse a los tiempos cambiantes. El carisma entendido como la experiencia del Espíritu, vivido por el fundador y compartido por los discípulos a lo largo de los tiempos, fija el rumbo para cada instituto y por lo tanto se convierte en un elemento válido y imprescindible para el discernimiento. Si es necesario juzgar la forma concreta en la que se debe vivir cada uno de los elementos esenciales de la vida consagrada, el carisma será un punto de referencia al que se debe recurrir. Y el carisma, también dicen los obispos y los documentos, no es una pieza de museo, ¿no? Porque algunos dicen, no, vivimos nuestra propia vida, ¿no? Es una gracia divina. Y esta gracia tenemos que vivir profundamente. Para que esta empresa pueda llevarse, para que una congregación pueda llevarse adelante,
y llevarse a cabo, se necesita conocer con exactitud el carisma. Si un joven entra a una congregación y no conoce el carisma, entonces va a perder. Los elementos que componen la forma en que se permea los elementos esenciales de la vida consagrada. De lo contrario, cada instituto de vida consagrada puede caer en la regla feliz. Lo que mencioné. Si no te agarras del carisma, puedes fácilmente desviar el camino y en la relativismo haga lo que quieras. ¿Qué te parece? ¿No? Esto puede pasar lo mismo en la vida del canto. Si nosotros no nos amarramos de la fe, entonces ahí podemos caer en el relativismo y justamente perdernos en la vida. Con la aprobación de cada constitución en la Iglesia, es necesario revisar el carisma y también compromisos que cada miembro de la congregación tiene que realizar, lo que ya mencionó el señor Pedro sobre los votos. Entonces, yo un poquito estoy acertando, es 18 creo. ¿Qué influye al carisma? Muchos son los elementos del carisma y sus contenido de los elementos esenciales de la vida consagrada. Pero, ¿qué influye más al carisma? Es el espíritu. Espíritu influye al carisma de la congregación. Puede ser también en un grupo laical, ¿no? Entonces, y es muy importante, una vez que se tenga claro el concepto de espiritualidad, veremos cuál es la dinámica mediante la cual cada carisma da origen a una peculiar espiritualidad. Esta espiritualidad, como parte del carisma, debe ser conocida, profundizada y desarrollada por cada uno de los miembros del instituto. Por lo tanto, puesto anhelo primero, dice el Papa Benedicto XVI, y supremo debe ser testimonial y es necesario escuchar y amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, antes que a cualquier otra persona o cosa. Por eso el Papa Benedicto, y aquí no quise mencionar, este primero de Dios es de suma importancia precisamente en nuestro tiempo, en el que hay una gran ausencia de Dios, muchas veces en nuestro vida, y también en Dios. Hagan el conocimiento lema que resumía el programa de San Benito: no anteponer nada al amor de Cristo. Cristo es la base de todo lo que ya mencioné al principio. Y es el lema de nuestro juicio: Cristo ayer, hoy y siempre. Y tiene que marcar nuestra vida. Y al terminar, yo quisiera mencionar el siguiente: este primado de Dios es de suma importancia. Y dice, desde el momento en que una congregación es aprobada, es prueba de que es la obra de Dios, que es inspiración de Dios, y que por lo tanto es el Espíritu Santo el que está poniendo en el corazón y en la mente de los fundadores de manera de vivir que llevarán en la iglesia para ofrecer un servicio específico. Así es el carisma, es lo que distingue y lo que caracteriza a las diferentes congregaciones. Y resumiendo, así es lo cortito. ¿Qué es carisma? Don de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, para utilidad para la comunidad que es la iglesia. Don para responder a las necesidades. Contempla algunos gestos existenciales de Jesús. Santifica, sin duda alguna. De ayuda, es de ayuda a los demás. Y finalidad de carisma es la caridad. Y este carisma, y esto quiero llegar justamente a la misión.
Este carisma indica la misión que tenemos que realizar. Por ejemplo, saldría chistoso si invitamos a las hermanas de asilo y decimos, encárguense de la educación. No es su carisma. O por ejemplo, a los franciscanos para que, no sé, algo contrario, por ejemplo, a su carisma. Por ese motivo, por ejemplo, y esto quisiera llegar a la realidad en la cual vivimos, tanto en la diócesis de Oruro como seguramente en otras diócesis. Cada congregación, y esto es un acuerdo con el Estado, para conseguir personalidad jurídica, necesitamos anotar en la personalidad jurídica. ¿No? Entonces, ¿en qué carisma van a trabajar en cada congregación? Por ejemplo, si invitamos a Jesús María, escribimos trabaja en el carisma de Jesús, perdón, de educación. No, por ejemplo, de la salud, de educación. De los ancianos, hermanita de los ancianos, desamparados con asilo de los ancianos. Es necesario anotar esto. Cuando hacemos un convenio con cada congregación, necesitamos anotar algo. Y entonces, si no una congregación cambia carisma, hay que cambiar el convenio. No podemos mezclar, porque ahí nos pueden observar dando personalidad jurídica, canónica, con una congregación que estamos mencionando en qué carisma tiene. Entonces, cada uno de nosotros, resumiendo, puede tener un carisma especial. Y yo les deseo para que tengan muchos carismas para el bien de todos nosotros, de nuestra iglesia hondureña. ¿Cómo quisiéramos decir, esta gente, por ejemplo, de Jesús María, es carismática, ¿no? Entonces, o de Socavón, de Santuario, son carismáticos, ellos llevan la fe adelante, tienen carismas especiales, ¿no? Es muy importante eso, pero no hay que insistir en el carisma. Dios da, según parecer, según su voluntad. El Señor nos puede dar carisma, puede ser que no, pero no hay que insistir. Esa es la decisión de nuestro Señor. Y Él nos da, por ejemplo, uno da mucha paciencia, otro mucha alegría, y entonces hace sobrevivir a todo el mundo. Es un carisma. Alguien predica bien, es un carisma. Alguien presta un servicio diario sin parar y realmente ayuda muchísimo, es un carisma. Alguien tiene mucha paciencia y escucha, por ejemplo, confesiones, digamos, ¿no? Un sacerdote que escucha confesiones, como Juan María Vianney, escuchaba horas y horas confesiones, es un carisma. Y no cada uno acá era mismo, ¿no? Y realmente tiene un carisma, o tenía un carisma especial, ¿no? Uno es muy amable, es un carisma. Uno anima a la gente, es muy buen animador, es un carisma. No todos son animadores, algunos son pésimos, ¿no? Ustedes conocen, ¿no? Entonces hay que animar, ¿no? Hay tantos. Hay que aprovechar para el bien de los demás. Porque si guardamos para nosotros mismos somos egoístas, ¿no? Entonces hay que aprovechar para que la iglesia, la comunidad también reciba este carisma. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, no es esto que yo opino, por ejemplo, ser sacerdote no es carisma. Ser laico no es carisma. Es un estado de vida, no es por la vocación, pero siendo de una parte de sociedad, cada uno puede recibir carisma, ¿no? Especial para la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Sí.